Esta es la historia de una mujer que desafió al destino más cruel, de una voz tan inmensa que parecía imposible que cupiera en un cuerpo humano, de un corazón que latió con tanta fuerza que cuando dejó de hacerlo, toda España tembló. Prepárate porque hoy vas a conocer la vida sin filtros, sin maquillaje mediático y sin anestesia emocional de Rocío Jurado. La mujer que convirtió cada canción en un grito desgarrador de vida pura, cada escenario en su confesionario más sagrado y que libró la batalla más épica y desigual contra un enemigo invisible que literalmente la devoró desde dentro durante 2 años interminables. Quédate con nosotros hasta el final del relato, porque lo que estamos a punto de descubrir sobre las últimas palabras que intercambió con su hija momentos antes de morir, sobre esas fotografías que muestran su agonía física pero también su dignidad inquebrantable y sobre cómo enfrentó al cáncer de páncreas más agresivo con la misma valentía con la que enfrentó la pobreza, el rechazo y el escándalo público, te cambiará para siempre la forma de entender qué significa realmente ser fuerte, qué significa amar la vida cuando la muerte te persigue. Todo comenzó en un rincón blanco, luminoso y profundamente marcado por el duende flamenco de la tierra andaluza más auténtica. Específicamente el año 1943, en el pequeño y humilde pueblo marinero de Chipiona, en la provincia de Cádiz, donde nacía María del Rocío Mohedano Jurado. Pero aquella niña gaditana, de mirada despierta y voz ya imposible de callar, no se quedaría mucho tiempo escuchando el rugido ancestral del océano Atlántico desde las calles empedradas de su pueblo. Su destino, desde el primer suspiro, estaba marcado por un concepto que definiría toda su existencia: el hambre de gloria, el anhelo desesperado de ser alguien, de trascender la mediocridad aplastante de una España gris, donde las niñas pobres de pueblo estaban condenadas a casarse jóvenes, tener hijos y morir sin haber vivido realmente. Siendo apenas una adolescente que empezaba a descubrir que su garganta guardaba un don del cielo, su familia se vio sacudida por la tragedia más devastadora: la muerte de su padre Fernando, el zapatero que cantaba flamenco por las noches, el hombre que le había enseñado que la música podía hacer llorar y reír al mismo tiempo. Aquella pérdida no fue solamente un golpe emocional brutal, fue la semilla de una personalidad indomable y compleja. Rocío creció sintiéndose responsable de sacar adelante a su familia, alguien que miraba el mundo desde la distancia de quien ha conocido el dolor demasiado pronto y ha decidido que la vida le debe una revancha. Se sentía chipionera de sangre y alma, pero su corazón ya palpitaba por Madrid, por los escenarios, por las luces que brillaban a cientos de kilómetros de distancia. Madrid le recibió con el puño de hierro del franquismo apretando el cuello de las libertades, pero también con una ebullición cultural subterránea de tablaos flamencos, guitarras que lloraban en la madrugada y oportunidades escondidas para quien tuviera el valor de buscarlas. Rocío absorbió todo como una esponja sedienta. Se definía a sí mismo como una andaluza universal, una mezcla explosiva y a menudo contradictoria entre la profundidad desgarradora del flamenco puro y la dulzura comercial de la balada romántica. Sin embargo, hay que entender que esta dualidad fundacional nunca fue fácil de llevar para ella. En la más absoluta intimidad de su hogar, Rocío cargaba con la pesada melancolía de aquella infancia perdida entre las calles de Chipiona, trabajando en el campo, remendando zapatos como su padre, manchándose las manos de tierra mientras soñaba con vestidos de lentejuelas. Era un sentimiento de nostalgia pura que chocaba frontalmente con su imagen pública posterior de mujer exitosa, poderosa, inalcanzable. Su hija, Rocío Carrasco, siempre recordó aquel origen humilde como el anclaje fundamental de una mujer que, a pesar de su éxito estratosférico y su aparente dureza ante las cámaras, nunca dejó de ser en el fondo aquella niña pequeña que miraba el mar gaditano soñando con ser alguien, con que su nombre resonara en boca de millones. La vocación artística de Rocío no fue, ni mucho menos, un camino sembrado de rosas o de alfombras rojas. Fue más bien una huida desesperada y frenética de la mediocridad aplastante que le rodeaba en aquellos años oscuros de la España franquista. A los 15 años, cuando la mayoría de las jóvenes de su entorno ya estaban prometidas o trabajando de sirvientas, Rocío ya buscaba refugio en los concursos de radio de Sevilla, cantando con una voz que parecía venir de otro mundo, dejando boquiabiertos a jurados que no podían creer que semejante potencia saliera de una cría tan joven y tan humilde. Pero el destino tenía otros planes mucho más ambiciosos para aquella chica
de Chipiona que se atrevió a soñar lo imposible, aquella oportunidad en el Duende no fue simplemente un contrato laboral más, fue el momento exacto en el que el universo conspiró para que una estrella dejara de esconderse tras las nubes de la mediocridad y comenzara a brillar con luz propia. En las noches madrileñas de principios de los 60, cuando el franquismo aún apretaba su bota contra cualquier atisbo de libertad, Rocío se convirtió en la sensación absoluta e indiscutible de los tablaos, con una voz que no solo cantaba, sino que literalmente desgarraba el aire, que hacía temblar las copas de vino sobre las mesas de madera gastada y ponía la piel de gallina hasta a los más curtidos aficionados al flamenco que creían haberlo visto y escuchado todo. Era algo sobrenatural, algo que no se podía explicar con palabras. Cuando Rocío abría la boca, el tiempo se detenía y solo existía esa voz monumental que parecía contener todo el dolor y toda la esperanza del mundo en cada nota sostenida. Un guitarrista del tablao, Paco Aguilera, quedó tan absolutamente impresionado, tan conmocionado por lo que sus oídos estaban escuchando, que habló insistentemente con el director de la casa discográfica Columbia, prácticamente suplicándole, rogándole que fuera personalmente a escuchar a esa chica andaluza que estaba revolucionando las noches del Duende. Y así fue como en 1962, cuando Rocío tenía apenas 19 años recién cumplidos, firmó su primer contrato discográfico con manos temblorosas y lágrimas contenidas, sabiendo que aquel papel era su boleto definitivo para salir del anonimato y la pobreza que habían marcado toda su infancia. Su primer disco la presentaba simplemente como Rocío, sin apellido aún, sin pompa ni ceremonia. Solo ella y su voz desnuda interpretando canciones de Ochaíta y Valerio. Aquella grabación pasó sin pena ni gloria, desapercibida en un mercado absolutamente saturado de coplas y tonadilleras que todas intentaban sonar como Concha Piquer o Juanita Reina. Pero Rocío, que había conocido el sabor amargo del fracaso desde niña cuando enterró a su padre sin dinero para flores, que había trabajado remendando zapatos con las manos sangrantes, no era de las que se rendían a la primera derrota. Siguió adelante con una determinación casi enfermiza, perfeccionando su estilo, buscando obsesivamente esa canción mágica que la catapultaría al estrellato que sentía que le pertenecía por derecho divino. Y llegó, claro que llegó, Rosa y Aire. Su primer gran éxito rotundo e innegable. De la noche a la mañana, literalmente de un día para otro, todo el mundo en España conocía ese nombre y esa voz imposible de confundir, imposible de olvidar. Las radios la ponían en bucle, la gente tarareaba sus melodías en la calle, en los mercados, en las fábricas. Rocío Jurado había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad brillante y deslumbrante. El éxito discográfico abrió de par en par las puertas doradas del cine español. En 1963, apenas un año después de su primer disco, Rocío debutaba en la gran pantalla junto a Manolo Escobar en Los Guerrilleros. Aunque era la figura femenina secundaria, Escobar era el protagonista indiscutible, el rey absoluto de la comedia musical española. Su presencia en pantalla confirmó lo que ya se sabía en los escenarios y en los tablaos. Esta mujer tenía estrella, ese algo indefinible e inexplicable que hace que no puedas apartar los ojos de ella, que te hipnotiza y te atrapa sin que sepas muy bien por qué. Poco después protagonizaba el espectáculo Aquí estoy yo, encabezado por Enrique Vargas, el príncipe gitano, donde se encaprichó obsesivamente de una zambra que nadie más quería cantar porque la consideraban demasiado difícil, demasiado arriesgada. Tengo miedo. Esa canción que otros rechazaban por su complejidad dramática se convertiría en uno de sus clásicos más recordados y versionados, en una pieza fundamental de su repertorio. A mediados de los años 60, Rocío ya no era simplemente una estrella consolidada. Era un fenómeno sociológico que trascendía la música para convertirse en referente cultural de toda una generación. Grababa fandangos como Moreno y bien parecido de Quintero, León y Quiroga, el trío de compositores legendarios que se convertiría en fundamental, en absolutamente imprescindible en su carrera artística. Rafael de León, el poeta sevillano que había escrito para las más grandes, le escribió personalmente el soneto Mi amigo, musicalizado por Solano, una pieza que se volvió tan imprescindible en su repertorio que el público se la pedía a gritos en cada concierto. Rosa y Aire y Dolo Show Res, esa manera única, personal e inconfundible de alargar las sílabas hasta el infinito, tenían el sello inconfundible de la Jurado, una forma de cantar que nadie podía
imitar sin sonar ridículo. Las zambras, con su acento dramático y desgarrador, le permitían lucirse como nadie, desplegar toda la potencia volcánica y el sentimiento abrasador de su voz absolutamente privilegiada. Pero Rocío no se conformaba jamás con la copla tradicional, con repetir las fórmulas del pasado como hacían tantas otras. Empezó a grabar adaptaciones de rancheras mexicanas y canciones populares de toda Hispanoamérica, dándoles un giro propio, muy andaluz, muy personal, que las hacía completamente suyas y reconocibles en su nueva forma. En 1966 llegó su segunda película, Proceso a una estrella, un melodrama salpicado de canciones que fue un éxito taquillero rotundo y aplastante. La banda sonora incluía estrenos de Quintero, León y Quiroga como Te lo juro yo. Y el público literalmente llenaba los cines hasta no caber ni un alfiler. No solo por la película, sino por escuchar esa voz que parecía venir directamente del cielo o del infierno. Nadie sabía muy bien de dónde. Los 70 marcaron un punto de inflexión absolutamente radical. Una decisión que muchos consideraron suicida para su carrera. Rocío tomó una determinación arriesgada, valiente hasta la temeridad. Abandonar parcialmente la copla, un género que empezaba a considerarse pasado de moda, anticuado, cosa de viejos, para adentrarse en terrenos desconocidos como la balada romántica. Muchos, demasiados, pensaron que estaba cometiendo el error más garrafal de su vida, que perdería a su público más fiel, que terminaría en el olvido como tantas otras que intentaron cambiar de registro. Pero Rocío sabía exactamente lo que hacía. Tenía una intuición artística que rozaba lo sobrenatural. Temas como Señora, como Una ola, como Yo te amo, Ese hombre y Muera el amor la convirtieron no solo en una estrella nacional, sino en una figura internacional de primer nivel, conquistando no solo España, sino todo el mundo hispano desde México hasta Argentina. Su versatilidad pasmosa la llevó a explorar el flamenco más puro y ortodoxo, pero también ritmos latinoamericanos, boleros desgarradores e incluso el gospel americano. Y en medio de toda esa vorágine artística enloquecedora, de giras interminables y discos que vendían cientos de miles de copias, Rocío también encontró el amor verdadero, ese que te quita el sueño y te hace temblar. En 1976, cuando ya era una de las artistas más importantes, más ricas y más admiradas de España, conoció a Pedro Carrasco, el famoso boxeador que había sido campeón mundial del peso ligero. Un hombre guapo como un dios griego, carismático, un ídolo absoluto de las masas. La relación se fue afianzando poco a poco, entre cafés interminables y paseos románticos en barca por la Casa de Campo de Madrid, descubriendo que detrás de sus respectivas máscaras públicas había dos personas solitarias que se necesitaban. El 21 de mayo de 1976 se casaban en el templo de la Virgen de Regla, en Chipiona, la tierra sagrada de Rocío, el lugar donde todo había comenzado. Aquella boda fue mucho más que una ceremonia religiosa, fue un acontecimiento nacional que paralizó España. Ella llegó a la iglesia en Calesa como una reina del siglo XIX y entró al templo como salen los toreros de la maestranza, a hombros de sus devotos, mientras todo Chipiona literalmente salía a la calle para verla pasar entre cohetes ensordecedores, aclamaciones histéricas y vítores que parecían no tener fin. Celebraron su amor en las bodegas históricas de Pedro Domecq, rodeados de toda la flor y nata del espectáculo español: Juanita Reina, Paquita Rico, Victoriano Valencia, Carlos Goyanes y Cari Lapique. Era la unión de los dos mitos más grandes de España, la tonadillera y el boxeador. Una pareja de ensueño que decoraba portadas de revistas y llenaba programas de televisión. De aquella unión bendecida por todos nació, el 29 de abril de 1977, su única hija biológica, Rocío Carrasco, que pesó 3,5 kilos y fue bautizada con una concha de plata del siglo XVII que pertenecía a la iglesia de Nuestra Señora de la O de Chipiona, la misma exacta con la que había sido bautizada su madre décadas atrás. Rocío Jurado había alcanzado la gloria artística absoluta y ahora además tenía la felicidad personal completa. Sentían pasión el uno por el otro, mucha pasión desbordante, amor puro y duro, casi salvaje, como diría años después Rocío Carrasco recordando a sus padres. Lo tenía todo, absolutamente todo, lo que una mujer podía desear en aquellos años: fama mundial,
dinero a raudales, amor apasionado, una hija preciosa y sana, el respeto unánime de la industria musical y la adoración incondicional del público. Recuerda que al final te revelaré las últimas palabras que Rocío pronunció antes de morir. Ese mensaje final que resume toda una vida de amor y sacrificio. Pero antes necesitas conocer cómo todo ese castillo perfecto de felicidad comenzó a tambalearse peligrosamente. Y entonces llegó el momento devastador que cambiaría todo para siempre, porque la vida, esa perra cruel que le había dado tanto, también estaba preparada para quitarle mucho, demasiado. Los años 80 fueron la época dorada absoluta, el pináculo estratosférico e inalcanzable de Rocío Jurado, el momento exacto en que dejó de ser simplemente una estrella para convertirse en una diosa viviente del espectáculo español. Ya no era solo una cantante famosa en España, era un fenómeno cultural que trascendía fronteras, géneros musicales y generaciones enteras. Sus giras la llevaban por toda América Latina, donde la recibían literalmente como a una reina coronada, llenando estadios gigantescos de México a Argentina, con multitudes que lloraban escuchándola cantar como si cada palabra que salía de su garganta fuera un milagro divino. En España sus conciertos no eran simples actuaciones musicales, eran acontecimientos sociales de primer nivel, donde no faltaban políticos, empresarios multimillonarios, aristócratas y artistas que la admiraban con devoción religiosa. En 1968 ya había sido nombrada oficialmente hija predilecta de Chipiona y había ganado la prestigiosa Parra de Oro del histórico Festival del Moscatel. En 1984, el Ayuntamiento de Chipiona le concedió nuevos honores extraordinarios. Cada reconocimiento era un recordatorio brutal de hasta dónde había llegado aquella niña que trabajó descalza en el campo y remendaba zapatos con las manos llenas de callos. La más grande. Así la llamaba el público con fervor casi religioso. Sus discos vendían cientos de miles de copias batiendo récords imposibles. Sus apariciones en televisión paralizaban el país entero. Los críticos más exigentes se rendían ante la evidencia. Rocío Jurado poseía una de las voces más privilegiadas y técnicamente perfectas que jamás había dado España. Pero detrás de las lentejuelas brillantes y los aplausos ensordecedores, la vida personal de Rocío empezaba a mostrar fisuras profundas e irreparables. Su matrimonio con Pedro Carrasco, que había comenzado con tanta pasión arrolladora, se fue apagando paulatinamente con el paso inexorable de los años. Las diferencias se hicieron cada vez más evidentes, más dolorosas, más imposibles de ignorar. Rocío era una artista en constante movimiento, viviendo obsesivamente para su carrera, viajando constantemente. Pedro buscaba desesperadamente una estabilidad familiar que Rocío no podía darle porque ella no había nacido para la normalidad, sino para brillar bajo los focos. En 1989, después de 13 años de matrimonio, Rocío tuvo que hacer pública una decisión absolutamente dolorosa. Se nos rompió el amor. Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí, confesó con la voz quebrada en una entrevista para Hola. La separación fue un golpe durísimo, no solo por el amor perdido, sino porque significaba reconocer públicamente un fracaso ante millones de personas. Pero Rocío Carrasco confesaría años después que sus padres manejaron la separación con madurez extraordinaria, manteniendo siempre la armonía por el bien de su hija. Pedro acabaría rehaciendo su vida con Raquel Mosquera, y Rocío conocería muy pronto al hombre que estaría junto a ella hasta el mismísimo final. José Ortega Cano era un torero de los de verdad, de los que arriesgaban literalmente la vida en cada corrida. Comenzaron su relación en 1994 y el 17 de febrero de 1995 se casaban en la finca Yerbabuena, en Sevilla. Aquella boda fue mucho más fastuosa que la primera. Más de 1000 invitados, retransmisión televisiva por 2 cadenas, una celebración que abrió telediarios durante días. Era la unión perfecta de 2 mitos vivientes, la tonadillera y el torero. En 1999 adoptaron con enorme ilusión a Gloria Camila y José Fernando. La imagen era absolutamente perfecta, una familia numerosa,
aparentemente unida, rebosante de amor. Rocío había encontrado de nuevo la felicidad personal plena, pero en los primeros años del nuevo milenio, quienes la conocían de cerca empezaron a notar pequeños cambios preocupantes. Un cansancio profundo que no se iba con el descanso, una pérdida de peso progresiva, dolores abdominales persistentes que trataba de ignorar. Rocío era una luchadora nata que había superado tanto que no iba a dejar que unos dolores la detuvieran. Siguió adelante con determinación casi suicida, preparando conciertos, grabando discos, viviendo esa vida frenética de estrella que había construido con tanto sacrificio. Pero detrás de toda esa gloria resplandeciente, algo comenzaba a resquebrajarse peligrosamente por dentro, algo oscuro, silencioso y letal, que pronto se manifestaría de la forma más brutal y devastadora imaginable. Aquí está la página 4-5 reducida a la mitad, manteniendo el estilo dramático. Página 4-5, el punto de quiebre y la caída. 18 y segundo 24 C0 Main. El 30 de julio de 2004, Rocío disfrutaba del verano abrasador en su casa de Chipiona, preparando meticulosamente sus conciertos de agosto, cuando de repente sintió unas dolencias absolutamente intensas en la zona abdominal que ya no pudo ignorar, que la doblaron literalmente por la mitad del dolor. No eran las molestias habituales, esto era diferente. Algo brutal y aterrador que le gritaba desde dentro que algo andaba terriblemente mal. Fueron al médico por primera vez y la recomendación fue urgente y alarmante: trasladarse inmediatamente a Madrid, porque aquello era grave, muy grave. El 2 de agosto, desde el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, operaron a la cantante de urgencia extrema en una intervención quirúrgica que duró 8 horas interminables, eternas, angustiosas. 8 horas en las que su familia esperó en los pasillos fríos del hospital con el alma en vilo, mientras los cirujanos luchaban dentro del quirófano contra un enemigo que aún no se atrevían a nombrar en voz alta. Estuvo 18 días ingresada mientras los rumores sobre su verdadero estado de salud se multiplicaban como la espuma. Los médicos confirmaron oficialmente que padecía una ictericia de origen no filiado. Un diagnóstico técnico y deliberadamente frío que escondía más de lo que mostraba. Su hermano Amador compareció ante los medios para dar detalles controlados. Le han quitado la vesícula y las obstrucciones que tenía en las vías biliares, pero la verdad completa todavía estaba oculta celosamente tras un muro de silencio familiar. El 20 de agosto, Rocío recibía el alta y su salida del hospital generó una expectación mediática brutal. Durante semanas interminables, España entera se preguntaba obsesivamente qué le pasaba realmente a la más grande. Y entonces, justo un día antes de cumplir 60 años, el 17 de septiembre de 2004, Rocío Jurado tomó una decisión extraordinariamente valiente. Convocó personalmente a los medios en su propia casa para contar la verdad de una vez por todas. Varias cadenas dieron en directo aquella rueda de prensa histórica que se convertiría en uno de los momentos más emotivos de la televisión española. Vestida de blanco y naranja, intentando mantener la compostura, con la mirada profundamente triste pero con fuerza todavía en su movimiento, Rocío empezó con un "no sé cómo empezar" que helaba la sangre. Y entonces lo dijo: "Tengo un cáncer maligno, un cáncer de páncreas". El silencio que siguió fue ensordecedor. El cáncer de páncreas, uno de los más agresivos y letales, había elegido como víctima a una de las mujeres más fuertes de España. La cruel ironía dolía. Aquella que cantaba "amo demasiado la vida", ahora tenía que enfrentarse a perderla. Pero Rocío no se presentó como una víctima. Anunció sus planes con determinación férrea. "Me voy mañana a Houston, a la clínica Anderson. El doctor Thomas Brown ha visto el informe y ha dicho que el tumor se eliminó, pero hay que seguir un tratamiento que durará unas 6 semanas. El MD Anderson de Houston era uno de los mejores centros oncológicos del mundo, y Rocío iba a poner su vida en manos de los mejores especialistas. Aquellos primeros meses en Houston fueron duros pero esperanzadores. Rocío se sometió a ciclos de quimioterapia y radioterapia, perdió el cabello, adelgazó 12 kilos, pero mantenía la esperanza. El 11 de diciembre de 2004 regresaba a Madrid, y aunque estaba visiblemente más delgada, sus declaraciones eran optimistas. Durante 2005, sus viajes a Houston se hicieron habituales para revisiones médicas, pero en enero de 2006, todo empeoró dramáticamente.
El 23 de enero volvía a Estados Unidos para someterse a una nueva operación que intentaba paliar los dolores abdominales insoportables. La intervención del 25 de enero se complicó terriblemente. Rocío tuvo que ser ingresada en la UCI en 2 ocasiones por reacciones alérgicas a los medicamentos, incluyendo una infección bacteriana que puso su vida en peligro inmediato. Su páncreas estaba fallando catastróficamente. Aquellos 2 meses en Houston fueron un infierno absoluto. Su familia se instaló en el hospital sin apenas salir, turnándose para cuidarla, aferrándose a milagros cada vez más improbables. Finalmente, el 23 de marzo de 2006, Rocío volvía a España definitivamente en un avión medicalizado, sabiendo que ya no regresaría. Permaneció en vigilancia intensiva hasta que le detectaron un cuadro de insuficiencia hepática aguda. Su cuerpo, después de casi 2 años de lucha heroica, empezaba a rendirse. Tras 3 meses ingresada, los médicos la dejaron volver a casa un jueves 8 de abril. En marzo de 2006, José Ortega Cano y Rocío posaban en la puerta de su casa, tras uno de los últimos ingresos. Esas serían las últimas imágenes públicas de Rocío con vida. En ellas se veía a una mujer, visiblemente demacrada, con los efectos devastadores del cáncer marcados cruelmente, pero aún con esa chispa indomable en los ojos, esa dignidad de quien no se rinde aunque sepa que la batalla está perdida. Las últimas semanas de mayo fueron agonizantes. Rocío ingresaba y salía del hospital constantemente, cada vez más débil, más consciente de que el final se acercaba. Su familia montó guardia permanente en La Moraleja, todos sabiendo lo que venía pero sin atreverse a decirlo en voz alta. Y ahora nos acercamos inevitablemente a lo que te prometí revelarte, pero antes necesitas entender que en aquellos últimos días, Rocío no pensaba en sí misma, sino únicamente en los que dejaba atrás. Los últimos días de mayo de 2006, la casa de La Moraleja se convirtió en un lugar absolutamente sagrado, donde el tiempo parecía haberse detenido cruelmente. Rocío, que apenas podía moverse, que el dolor la consumía implacablemente minuto a minuto, seguía preocupándose obsesivamente por todos, menos por ella misma. Su hija Rocío Carrasco estaba a su lado constantemente, sin separarse ni un instante. José Ortega Cano no se separaba de su cama, mirándola con una devoción desgarradora. Gloria, Camila y José Fernando entraban y salían en silencio, sintiendo que algo definitivo se acercaba. El 1 de junio de 2006, en las primeras horas de la madrugada, una filtración puso en aviso a la prensa de que le quedaba escaso tiempo de vida. Los periodistas empezaron a congregarse en la puerta del chalet. A las 5:15 de la madrugada exactamente, se encendieron todas las alarmas y se entendió que el trágico fin había llegado. El cáncer de páncreas le había ganado finalmente la partida después de 2 años de lucha titánica. El doctor Alejandro Domingo certificó oficialmente su muerte. Pero antes de ese momento final, ocurrió algo profundamente íntimo que muy pocos conocen y que cambia completamente cómo entendemos esos últimos instantes. Y ahora, llegamos por fin a lo que te prometí revelarte al inicio, el secreto que resume toda una vida de amor incondicional. Rocío Carrasco, en una entrevista desgarradora años después, reveló las últimas palabras que intercambió con su madre. Según relató con dolor palpable, había resuelto todo lo pendiente con su madre en los días previos, y su mente estaba en paz. Cuando llegó el momento inevitable de la despedida, Rocío Carrasco se acercó a su madre, le tomó la mano con infinita ternura y le susurró al oído: no te preocupes, los niños están bien, yo estoy bien, estoy tranquila, estoy con Fidel, vete tranquila. Le dio un beso en la frente y en ese instante sintió como su madre finalmente se permitió descansar, se permitió soltar. Esas palabras revelan la verdadera esencia de lo que fue Rocío Jurado. Incluso en su lecho de muerte, cuando la agonía era insoportable, lo único que le preocupaba era el bienestar de los suyos. Necesitaba saber que su hija estaría bien, que sus nietos estarían cuidados, que todos los que amaba seguirían adelante. Solo cuando escuchó esa confirmación, cuando su hija le dio permiso para irse tranquila, Rocío pudo cerrar los ojos. La mujer que siempre había sido fuerte para todos, finalmente se permitió rendirse porque sabía que los suyos estarían bien.
Esta revelación conecta con algo que había dicho meses antes. Amo demasiado la vida como para pensar en la muerte. Y eso fue exactamente lo que hizo hasta el último segundo. Vivir, preocuparse por los vivos, asegurarse de que su legado no fuera solo artístico, sino profundamente humano. En sus últimos días no habló de su dolor, no se lamentó, no preguntó ¿por qué yo? En cambio, se aseguró de que cada persona importante en su vida supiera que la quería, que la perdonaba, que estaba en paz. El legado de Rocío Jurado trasciende ampliamente su discografía. Representó la capacidad de reinventarse completamente sin perder la esencia. En una época donde la copla moría, ella la revitalizó y luego tuvo el valor de abandonarla para conquistar la balada romántica, demostrando una versatilidad que pocos han igualado. Su voz sigue siendo considerada una de las mejores que ha dado España. Pero más allá de lo artístico, Rocío enseñó algo fundamental, que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en levantarse cada vez. Perdió a su padre siendo adolescente, trabajó en oficios humildes, fue rechazada 1000 veces, vivió un divorcio público, adoptó hijos y enfrentó un cáncer devastador con dignidad que conmovió a todo un país. Nunca se victimizó. Cuando anunció su enfermedad, lo hizo con la frente alta, compartiendo su dolor para que otros supieran que no están solos. Hoy, casi 20 años después de su muerte, Rocío Jurado sigue siendo la más grande. No solo por su voz, sino por lo que representó. La chica de pueblo que conquistó el mundo sin perder sus raíces. La mujer que amó con pasión. La madre que puso a sus hijos por encima de todo. La artista que revolucionó géneros musicales. La luchadora que miró a la muerte a los ojos y le dijo, todavía no. Durante 2 años. Su historia enseña que el éxito no se mide solo en discos vendidos, sino en cómo tocas la vida de las personas, en cómo enfrentas las adversidades, en qué legado dejas. Y Rocío dejó el legado de una vida vivida intensamente entregándose a su arte, su familia, su público. Esas últimas palabras, vete tranquila, resumen perfectamente quién fue. Alguien que hasta el último aliento se preocupó más por los demás que por sí misma. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas conozcan no solo a la artista, sino al ser humano extraordinario que fue Rocío Jurado. Déjame en comentarios qué recuerdos tienes de ella, qué canción tuya es tu favorita, o qué otra historia de esa época dorada quieres que cuente. Porque historias como la de Rocío merecen ser contadas, recordadas y honradas. La madrugada del 1 de junio de 2006 se apagó una voz que parecía inmortal, pero su eco sigue resonando en cada rincón de España y en el corazón de todos aquellos que tuvieron la suerte de escucharla cantar. Descansa en paz, Rocío, la más grande, para siempre. Tu legado es eterno.